Según un estudio efectuado en los años 50 por Cox, en los trenes que van a sufrir un accidente viajan menos gente que en los demás. Pero como los accidentes ferroviarios son una incógnita hasta que ocurren, Cox se vio obligado a reconocer que muchas personas evitan de manera consciente o inconsciente tomar un tren el día en que éste sufre un accidente. Cox obtuvo de las compañías ferroviarias el número de pasajeros que viajaron en un determinado tren el día en que éste sufrió un accidente, los 6 días anteriores a él y ese mismo día de la semana, de las 4 semanas precedentes. Por ejemplo, el Georgian, el tren que une Chicago y el este de Illinois, tuvo un accidente el 15 de junio de 1952. Ese día solo iban en él 9 pasajeros. Durante los 6 días anteriores el accidente, el número de pasajeros había sido de 68, 60, 53, 48, 62 y 70. Una semana antes, el 8 de junio, había transportado 35 viajeros y en los otros 3 días estudiados, el número de pasajeros había sido de 55, 53 y 54. En los 10 días examinados, el promedio de viajeros de Georgian fue de 55.8. Sin embargo, el día del accidente, ese número descendió en un 84%. Otro ejemplo de lo que Cox llama accident avoidance o prevención de accidentes aparece en las cifras que reunió acerca del tren número 15 de la línea Chicago-Milwaukee a Streetpole Pacific, que descarriló el 15 de diciembre de 1952 con 55 personas a bordo. En 5 de los 7 días anteriores elegidos por el método de Cox, hubo más de 100 viajeros en el tren, y en los otros dos al menos 30 pasajeros más que el día del accidente. El promedio de pasajeros en los 10 días sin accidente fue un 50% mayor al día del descarrilamiento. Está interesante, ¿no? Cómo puedes tú presentir el que digas, híjoles, hoy no voy a viajar. Como que presientes algo, ¿no? Me recuerda una historia que una vez escuché. Unos señores viajaban siempre a ver a su rancho, y siempre viajaban con los nietos, Ajá. con sus nietitos. Era casi como de costumbre siempre llevarse los nietos. Y en esa ocasión nada más viajaron dos. Eh, Dicen que hasta los niños que los dejaron hacia la fuerza. Viajaron 2 de 5. Ajá, de cinco o no sé cuántos, pero eran varios así los que viajaban. Y ese día precisamente el señor no quiso llevarse a los niños. Dijo no. Y justo ese día tienen un accidente. Y pues sí, se lastimaron muy feo las personas, las dos personas que iban en el auto. Pero imagínate, como dices tú ahorita, como que ese día del accidente van menos Van personas. menos, ajá. Ajá. Y pues sí, es muy peculiar que estas situaciones Como que pasen. lo presentan, ¿no? Porque decían, siempre llevaban tantos y ese día, pues nada más dos viajan. Cuando era una costumbre que siempre viajaran todos. Y aunque no tengas pues una muestra lógica de que algo va a pasar, por ejemplo, Ajá. en un tren o en un coche, pues se puede notar que a lo mejor pues no frena bien o que pues algo del motor como que suena mal, entonces pues eso dices, pues mejor no salgo y lo mando a checar, pero pues en todas estas situaciones todo parecía normal, aunque lo único anormal fue el consciente o el inconsciente de las demás personas que pensaron que iba a suceder un accidente y por eso no se subieron al tren. Eso Ajá. fue lo peculiar, que todo era normal, solo este pensamiento pues negativo le salvó la vida en este caso. Exacto. Ajá, y también
me estuviste platicando una vez en una llamada de las Torres Gemelas. Ah, sí, cierto, sí, Y sí, esto sí. también Hay pues me hace varias recordar. historias, ¿no? De en torno a eso y bueno, les preguntaron, se dieron la tarea de preguntarles por qué razón faltaron ese día a trabajar ciertas personas. Y ellas cuentan su historia, por qué no llegan ese día. Ajá, pero Y, todo esto empezó porque querían saber el número de víctimas. ajá, que Entonces, había. pues hicieron un censo de quién se había ido y de quién no había ido. Ujú, Y pues ya ahí se fue la pregunta a qué, por qué no habían asistido a este edificio que fue derribado. ujú. Y entonces ya ahí Y cuentan se dieron cuenta de lo que ujú. menciona. Algunos creo que fue porque los dejó un taxi, algunas cosas así como que dices, De mala de suerte, mala ¿no? suerte que tuvieron ese día. Entonces, ese día que tuvieron supuestamente mala suerte fue pues buena, ¿no? Porque pues salvaron sus Sus vidas. vidas, Ujú. exactamente. Ajá, un caso muy peculiar que leí Ajá. sobre esto de las Torres Gemelas es que una señora, o bueno, una trabajadora del World Trade Center, estuvo pues en apuros en su mañana al ir al trabajo y entonces pues no me acuerdo si se le habían o si había dejado olvidado las llaves o si había pues tenido esta inseguridad de que había dejado algo en la estufa prendida. Entonces se regresó y pues obviamente todo este tiempo se le hizo aún más tarde y pues tomó el siguiente taxi que debió haber tomado. Y esto la hizo llegar pues muy tarde ahí al World Trade Center cuando se dio cuenta de que pues había sucedido un acto terrorista ahí en el lugar donde trabajaba y pues todas estas digamos cosas que la retardaron al final de cuentas le salvaron Le la vida. salvaron la vida, sí. Y de Sí, esto se trata todo este capítulo de historias inverosimiles que son pues muy peculiares y pues muy difíciles de creer. exacto, sí, sí, sí. Por eso ya no, cuando me agarre la tarde, ya no voy a renegar, porque me llegó la tarde. Ajá, porque puede ser de que pues sí, tal vez en una vida paralela hayamos sufrido algún tipo de accidente o no sé, algo que pues no nos favorezca. Exacto.